Mi saludo cordial para todos los amigos, amigas de nuestra emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro, que transmite este programa siempre en domingo. También las emisoras comunitarias que transmiten desde las parroquias. Estamos terminando en este domingo la Semana del Migrante. La anterior fue la Semana por la Paz. Entonces orar mucho por la paz, porque no basta una semana. Hay que también tener en cuenta que cada día y todos los días hay que trabajar por la paz. También en Colombia está este problema de las migraciones, especialmente los hermanos venezolanos. Entonces hay que tener en nuestras oraciones en cuenta esta problemática de tipo social que pide que las personas que huyendo de su país por diversos motivos, como los venezolanos, llegan a Colombia a pedir ayudas, a buscar trabajo, en fin, y con tantos riesgos también que esta población puede encontrar en sí mismos para buscar el sustento. Entonces hay que orar mucho porque tanto los estamentos, el gobierno, las instituciones y cada uno de nosotros podemos con nuestro granito de arena estar colaborando a la solución de todos estos problemas. Este domingo es el Día del Migrante y por eso nuestra oración es por todos ellos a lo largo del mundo, pero también quienes llegan a nuestra patria, Colombia. Litúrgicamente estamos en el tiempo ordinario de la liturgia, ya transcurriendo muchos domingos y muchas semanas. Estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia. Seguimos escuchando el Evangelio de San Marcos en una lectura continuada, como lo es este tiempo litúrgico del ciclo B, que corresponde a este año litúrgico en el que estamos nosotros ya preparándonos muy cerca a la celebración del Congreso Eucarístico Diocesano, que tendrá lugar el 19 y 20 de octubre. Y esperamos las delegaciones de las parroquias para que esta programación, que es el culmen de lo que nosotros estamos haciendo este año en relación con el sacramento y el misterio de la Eucaristía, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Sacramento del altar, como así lo llamamos, la Eucaristía. El domingo de hoy, el Evangelio de San Marcos lo encontramos en el capítulo 8, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Y dice lo siguiente para que pongamos atención. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos, miremos cómo termina el Evangelio, que yo sí dijera que esto es como el mensaje de hoy, aunque volveremos sobre el texto del Evangelio para dar una reflexión, refiriéndonos a las 3 partecitas que tiene el Evangelio de este domingo.
Pero ¿cómo termina haciendo Jesús una pregunta que ha de hacernos pensar a nosotros mucho? Porque el mundo de hoy, la sociedad actual es una sociedad que los analistas llaman consumista, o sea, la mentalidad de las personas es tener y tener más, o sea, vivir codiciosamente, teniendo envidia de lo que tienen los demás porque no se tiene, es decir, buscando siempre como en las riquezas, los bienes temporales, sin los cuales no se puede vivir porque obviamente el salario, que es dinero, es el justo precio de un trabajo que se realiza y que es propio de la persona humana, y que como derecho de ese trabajo, que en sí mismo es un derecho también, pues recibe un salario justo a ese trabajo. Ese dinero bien habido, trabajado con diligencia, con laboriosidad, pues es un dinero que podemos decir no es malo. No podemos decir que eso pervierte a las personas, sino que ayuda al desarrollo, al crecimiento, a la supervivencia de cada persona y de la familia. Pero cuando no se piensa sino en eso, por eso viene la pregunta de nuestro Señor: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué preferimos? Porque a veces nosotros podemos pensar, llega el momento de nuestra muerte, llevan la persona al cementerio y qué pudo llevarse de todo lo que acaparó en este mundo. Por eso nuestro Señor hoy nos pone delante de una idea central en el Evangelio y en la vida cristiana, es que ¿qué pensamos de Jesús? La pregunta del millón, como decimos muchas veces para hacer resaltar la importancia de un cuestionamiento o de una pregunta, en el Evangelio de hoy es esta. Primero hizo Jesús una pregunta muy general: ¿quién dice la gente que soy yo? Y a esta pregunta hubo muchas respuestas diferentes que los mismos discípulos le dijeron a nuestro Señor. Unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es un profeta. Hoy día también podemos decir muchas cosas de Jesús o no contestarnos esa pregunta. Hay gente que no le interesa la religión, hay gente que no le interesa a Jesús, y si le preguntamos por Jesús dirá: no lo conozco ni me interesa conocerlo. Son las personas pues descristianizadas, que son incluso ateas, que se dejan guiar por una cultura, por un ambiente que quiere pues apartarse de Dios, porque Dios no es importante para esas personas. Es un ambiente secularista, como lo llamamos, o sea, solo las realidades del mundo sin tener en cuenta a Dios. Lo que pretendieron hacer con un proyecto inmenso en el Antiguo Testamento narrado por el libro sagrado, la Torre de Babel. Un proyecto humano sin Dios. Y entonces se dividieron las lenguas, no se entendieron y ese proyecto se fue al suelo. No pudieron realizarlo. Así pasa con los proyectos que nosotros podemos hacer si nosotros no ponemos todo en manos de Dios. Por eso nuestro Señor le pregunta a sus discípulos, no lo que dice la gente, sino ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cómo contestó Pedro? Con la pregunta verdadera: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Entonces, para nosotros, ¿quién es Jesús? Podemos preguntarnos de muchas maneras, y en el mismo Evangelio encontramos respuestas. En Jesús, que por medio de parábolas, por medio de comparaciones, nos habla de quién es Él, de su identidad. Porque la gente se pregunta: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No nació en Nazaret? ¿No conocemos sus familiares? Entonces no es el gran profeta, no es el gran maestro. Y entonces no lo atendían. Por eso alguna vez incluso en el mismo Nazaret, que nuestro Señor se presentó como el gran maestro, la gente no lo aceptó. Y Él les dijo: nadie es profeta en su tierra. Y se fue de ahí a predicar y a hacer los signos o milagros en otras ciudades de Galilea o de Judea, que es lo que nosotros conocemos como Tierra Santa, donde vivió nuestro Señor. Entonces, ¿qué respuesta damos a esa pregunta? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? En este año del Congreso Eucarístico
diocesano, que es el año que estamos nosotros celebrando o queriendo programar para terminar en el mes de octubre con ese broche de oro, con esa celebración, con ese evento comunitario. Hemos estado leyendo, proclamando el Evangelio de San Juan capítulo 6, y ahí Jesús se presenta. ¿Cómo se presenta? Yo soy el pan de vida. Los israelitas comieron en el desierto para poder subsistir y no morir, un alimento que se llamó el maná. Y nuestro Señor les dice, sus padres comieron el maná pero murieron en el paso hacia la tierra prometida. Yo les voy a dar un alimento que no perece, y el que come de ese alimento tendrá la vida y la vida eterna. Y entonces, ¿dónde está ese alimento? Le dice la gente, danos de ese pan del que tú hablas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el pan de la vida. En otras oportunidades nos habla, yo soy el buen pastor. Si nosotros nos consideramos ovejas de Jesús, Él es nuestro pastor. En otras veces Jesús decía, yo soy el camino, la verdad, la vida. De esa manera Jesús está identificando quién es Él. Entonces, preguntarnos quién es Jesús para nosotros, pues a mí me parece que es muy bueno valernos de la misma Sagrada Escritura, el mismo Evangelio, para saber que Él es la puerta, que Él es la puerta del redil, hay que entrar por la puerta, que Él es el buen pastor, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el pan de vida, que es la resurrección, que es el Mesías, el Señor, es decir, el Salvador, y por eso hizo milagros y por eso curó enfermos. Entonces, la respuesta es esa, para que no nos vaya a pasar lo que Jesús le dijo al mismo Pedro cuando no entendía que Jesús tenía que padecer y morir, porque ese Mesías no era un Mesías como lo podían esperar quienes estaban esperando un gran rey con ejército, con riqueza, sino que el mesianismo de Jesús es diferente. Mi reino no es de este mundo, le decía a Pilato. Luego, ¿tú eres rey?, le preguntó Pilato en el camino de la pasión. Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual, reino de justicia, de gracia, de verdad, de amor, de paz. Ese es el reino que vino a establecer nuestro Señor. Entonces, para nosotros Jesús es un rey que nos ama, que nos perdona. Por eso es el buen pastor, por eso Él es el que como hermano nuestro nos lleva a la reconciliación y nos da el perdón, porque es Dios y Dios es misericordia. Eso es Jesús para nosotros, pues que realmente nuestra fe que profesamos en Él sea expresada hoy, para que lo busquemos y busquemos los bienes eternos, no lo que realmente puede llenar un corazón mezquino y avaro, como puede ser acumularnos de riquezas. Y entonces quedarnos con la pregunta, con el mensaje que Jesús nos da hoy: ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Luchemos y trabajemos por las obras que Dios quiere, que es creer en Jesús, como nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 6, el Evangelio central de nuestro año litúrgico del Congreso. ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere? Que creamos en Él, en Jesucristo nuestro Salvador. ¿A quién vamos a ir? Vamos a terminar el Evangelio de San Juan ya en la última fase de nuestra celebración del Congreso, con aquella parte en donde Pedro, también en nombre de los discípulos y escuchando a Jesús que dice que su palabra es espíritu y vida. ¿A quién vamos a ir?, dice Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. Para todos ustedes la bendición y sus familias, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¡Feliz domingo!